Audio Jungle. Audio Jungle. Han transcurrido 2 días desde cuando fue emitido el fallo de culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El pasado 25 de julio, el equipo Desde Abajo entrevistó al abogado penalista Reinaldo Villalba Vargas, apoderado de Iván Cepeda Castro. En este diálogo, se valoró el impacto simbólico y jurídico que este hecho podría tener en la política nacional, toda vez que es un suceso que rompe una cadena de impunidades y que refuerza, por tanto, la legitimidad del sistema judicial en un país en el que diversidad de actores económicos, políticos, sociales y militares son intocables. Atendiendo a que este fallo, cuya sentencia se efectuaría el próximo viernes 1 de agosto, no determina ni cierra otros casos graves vinculados a Uribe Vélez, como los crímenes de lesa humanidad, es importante seguir analizando los aspectos valiosos del fallo emitido, así como la luz que esto arroja sobre el fenómeno paramilitar, la sensación de impunidad para las víctimas y la deuda que aún tiene Álvaro Uribe Vélez con el país. En Desde Abajo, Reinaldo Villalba responde a estos puntos clave para continuar la discusión nacional. Entonces lo que se ha producido en el momento es el sentido del fallo por parte de la señora jueza que conoció el juicio y el próximo viernes se conocerá lo que ya es la sentencia en sí misma, una sentencia que ya la defensa dijo públicamente iba a apelar y pues es un derecho a apelar una decisión que no le guste a alguna de las partes. El caso irá a la sala del penal del Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá que emitir un segundo fallo. Y después de ese fallo, hay la oportunidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso que se llama casación, ¿no? Y esa es la última escala. Si el proceso llega a esa instancia, como seguramente llegará, el término se alarga por 5 años. Por eso no hay lugar a la prescripción, que es una de las preguntas que más frecuentemente se está haciendo la gente hoy día. Si va a haber o no va a haber prescripción. Para que no haya prescripción se requiere que antes de mediados de octubre aproximadamente se produzcan las dos decisiones, las dos sentencias, ¿no? O sea, la del juez o la de la jueza ahora y luego la del tribunal. Y el tribunal va a tener suficiente espacio de tiempo para producir ese segundo fallo. Por eso ya estoy absolutamente convencido que la prescripción ya no es un riesgo. Así que llegará a casación y los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrán 5 años para pronunciarse, que no significa que deban tomarse ese tiempo, sino dentro de los 5 años siguientes. De la providencia de la señora juez es rescatable absolutamente toda ella. Es una providencia que hizo una introducción supremamente interesante sobre la importancia de la justicia, la democracia, sobre la importancia de superar la impunidad. Y esa pieza me pareció muy especial y que no la encuentra uno cotidianamente en las decisiones judiciales. Es una alegoría a la necesidad de justicia para fortalecer la democracia también, ¿no? Y luego ya entró en materia, en lo que tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes, que eran 7, y de los 7 condenó en 5 casos por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Total que fue una decisión absolutamente apegada a la ley, absolutamente jurídica, muy bien fundamentada desde los hechos mismos, pero también acompañado de doctrina y jurisprudencia. Me parece una decisión contundente y que pues esperamos que sea confirmada por la segunda instancia, que en este caso sería la Sala del Tribunal Superior de Bogotá. Bueno, públicamente se conoce que hay un señalamiento por presunta responsabilidad del condenado Álvaro Uribe Vélez en relación a
masacres cometidas por el bloque Metro y particularmente en lo que tiene que ver con la masacre de San Roque, pero que esa masacre de San Roque está ligada con la masacre de Laro, con el masacre de La Granja y con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Estos delitos ya fueron calificados o considerados por la Corte Suprema de Justicia como crímenes de lesa humanidad. Entonces ese proceso pues lo tiene también la Fiscalía General de la Nación y precisamente la condena que acaba de recibir Álvaro Uribe Vélez puede ser un mensaje positivo hacia los administradores de justicia en el sentido de que hacia los máximos responsables también hay que dirigir la mirada y sobre todo romper la impunidad que los ha favorecido históricamente. Así que solamente habría que esperar qué va a pasar con esa investigación, pero creo que es una responsabilidad, o estoy seguro que es una responsabilidad absoluta de la Fiscalía General de la Nación avanzar para establecer si hay responsabilidad o no, pero avanzar en la investigación. Bueno, lo primero es decir que en la decisión de la señora jueza fue absolutamente claro que el tema que tiene que ver con el paramilitarismo en sí mismo no era materia de este proceso, como en efecto tiene razón. Entre otras cosas porque es otra la autoridad judicial o investigativa que tiene el conocimiento de esa situación. Así que lo que viene ahora sencillamente es la apelación que ya anunció la defensa, pero sobre los delitos por los cuales fue condenado Álvaro Uribe Vélez y sobre los hechos precisos que constituyeron esos delitos. Bueno, lo primero es tener claro que este proceso, hay gente que dice que son los delitos menores y que en cambio hay delitos más graves por los cuales no ha avanzado la administración de justicia. Lo primero es manifestar que en todo caso hay un vínculo entre los hechos por los cuales fue condenado y el paramilitarismo de alguna manera, en el sentido de que todo el movimiento también desde sus orígenes tuvo la participación de personas que señalaron la presunta responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez por relaciones y vínculos con el paramilitarismo, que además cometió los hechos que acabo de mencionar, que han sido considerados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia. Así que por eso la presentación que hizo el senador Cepeda saliendo a la audiencia, manifestando y recordando también la sed de justicia y la necesidad de justicia frente a las personas que han sido víctimas de crímenes graves como homicidios, como los falsos positivos, como desapariciones forzadas y otros crímenes pues de gran gravedad, ¿no? De otro lado, pues en efecto, la justicia está en deuda con el país frente a los avances de la necesidad de avanzar en las investigaciones por esos otros señalamientos por crímenes que efectivamente constituyen unas gravísimas violaciones a los derechos humanos como las que acabamos de mencionar, las masacres y el homicidio del defensor de derechos humanos. Pero hay que entender que el hecho que la justicia haya decidido dar pasos seguros hacia la condena de una de las personas señaladas intocables y favorecidas por la impunidad, ya es un paso y un soporte para que la justicia siga avanzando, no solamente y en relación a esta persona, sino frente a muchísimas otras personas que son responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos y que al día de hoy permanecen impunes. Yo creo que este tipo de decisiones de personas que han sido intocables por la justicia, que han sido amparadas históricamente por la impunidad, viene bien a la sociedad colombiana y especialmente a las víctimas que lo han sido por las políticas, especialmente cuando esta persona fue gobernadora o presidente de la República. Por ejemplo, la política de seguridad democrática dejó miles de víctimas, solamente para hablar, por ejemplo, en el tema de los falsos positivos. Yo creo que las víctimas, al sentir que sí es posible alcanzar justicia y que quizás en sus propios casos se va a alcanzar justicia frente a máximos responsables, pues obviamente que también es una decisión que de alguna manera interesa mucho a las víctimas que podrían sentirse parcialmente
reparadas, digo parcialmente reparadas, porque sus casos continúan en la total impunidad, pero saber que la persona que es señalada de esas responsabilidades pues ha recibido ya una sanción penal, pues creo que puede animar para continuar su lucha por la verdad y por la justicia. Bueno, yo creo que para la sociedad colombiana debe recibir de buen grado la decisión de la señora jueza, entender que la administración de justicia es un pilar fundamental en una democracia, que la administración de justicia debe ser totalmente independiente y autónoma y que debemos respetar esa situación, porque sí es alarmante que frente a la decisión de la señora jueza haya venido una nueva oleada de ataques hacia ella por la decisión tomada y diciéndole a la sociedad que es una situación de persecución política y dando esa mala imagen y falsa imagen de que se está cometiendo una injusticia contra un hombre inocente. Y yo creo que la invitación que le puedo hacer a la sociedad colombiana es que respetemos esas decisiones judiciales, conozcamos qué fue lo que ocurrió, conozcamos cuáles son los fundamentos para ese tipo de decisiones, para poder entender y efectivamente asumir una actitud responsable como ciudadanos y como ciudadanas.